Hola a todos, ¿cómo están? Acá Horacio Garay, bienvenidos a nuestro espacio llamado Firepod. Conmigo está Nicolás y hoy día vamos a hablar de varias cosas. Hoy día efectivamente están pasando muchas cosas en términos de negocios y hoy día abrimos este espacio con Nico justamente para hablar más desde la experiencia, desde las canas en mi caso, y justamente desde las horas de vuelo para hablar de cosas que nos interesan desde el punto de vista de nuestras áreas de expertise. Conmigo, como dije, está Nicolás. Nicolás, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por el hecho de lo de las caras, todavía están saliendo, así que estamos igual y muchas gracias a todos. Y primero que todo, lo que tendríamos que explicar es qué es Firepod, qué estamos haciendo acá. Sí, justamente, a ver, para que se hagan una idea, los que están viendo este espacio, es con Nicolás armamos este espacio de reflexión para hablar justamente de cosas que están pasando a nivel de negocio, tendencias. Ambos tenemos experiencia en marketing, muy ligado a lo que es negocio. Nos llaman poderosamente la atención cosas que están pasando hoy día, especialmente en términos de inteligencia artificial, de irrupción en términos de negocio y también de cómo esto impacta a las empresas y corporaciones. Pero antes de eso, creo que sería súper interesante hablar, Nico. Primero, preséntate, cuéntame cuál es tu superpoder. Bueno, desde un punto de vista, antes de partir solamente una cosa, acá, digamos, en general, cuando uno habla de podcast es como hay gurús, hay gente que sabe cosas, pero nosotros efectivamente lo hemos llamado como un espacio más de que somos personas que tienen algunos ciertos superpoderes. Por lo menos en mi caso ha sido el poder de observación. Y en ese sentido, cuando hablo de poder de observación, es poder observar lo que hace la gente en contextos empresariales, básicamente para poder ayudar a mejorar lo que hacen en su día a día, ya sea a través de procesos, combinándolo con tecnología, actualizando lo que están. Y hasta el minuto creo que algo ha funcionado bien. ¿Qué tal tú, Horacio? Cuéntanos de ti. Oye, desde mi lado, bueno, básicamente me dedico mucho a entender tendencias de mercado, de consumo, y desde ahí me gusta mucho articular iniciativas que signifiquen eficiencia para los negocios de todo tipo de tamaño y en todo tipo de etapa de negocio también. Entonces, como es la combinación acá de lo que estamos viendo, es la intersección entre negocios, tecnología, procesos, experiencia, todo este tipo de cosas. Y la idea un poco, este espacio es para que ustedes vivan mucho lo que estamos queriendo contarles con 3 grandes experiencias que vamos a hablar sobre tendencias de cosas que se vienen a futuro. Y en contexto de eso, si te parece, entramos en materia. Vamos. Y porque estamos viviendo, creo que un momento histórico en este minuto en donde se están funcionando lo que es todo este tema de inteligencia artificial, que nadie sabe por dónde tomarlo. Y por el otro lado, hay una cantidad de cosas que están pasando por el lado de qué pasa desde el punto de vista de marketing digital, qué pasa en el mercado laboral, qué pasa en todo este tipo de cosas. Entonces, si nos puedes situar un poco, Horacio, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos? Totalmente. Bueno, como dijiste, están pasando varias cosas y esto impacta directamente a los negocios. Hoy día muchos hablamos de inteligencia artificial con distintos niveles, distintos colores, distintos sabores, pero finalmente no hemos tenido, y este espacio busca responder eso un poco, abrir un espacio como de reflexión también, sin venta de humo, que es importante eso. Obviamente desde nuestra óptica, de nuestra experiencia, pero hoy día creemos que, y en base a las conversaciones que hemos tenido fuera de cámara también, hay 3 fenómenos que nos parecen interesantes. El primero tiene que ver justamente con qué pasa con el conocimiento. Cuando hoy día surge la inteligencia artificial, entra dentro del mundo corporativo de las organizaciones, finalmente qué pasa con el conocimiento desde el punto de vista de tanto el valor que añade la persona, el colaborador, como también qué pasa con la tecnología, las herramientas y finalmente en el futuro cuál es el modelo que podría eventualmente surgir. Y el otro tema tiene que ver también con cómo impacta esto en la productividad. Hoy día hablamos de productividad híbrida. Es una productividad que la entregas tú como persona, pero también tienes un agente al lado, tienes una herramienta, un pool de herramientas también. Entonces se abre también la oportunidad como de orquestación también. Entonces, finalmente, ¿qué es la productividad? ¿Qué va a ser la productividad el día de mañana? Y cómo funciona o cómo se ve también esta productividad con la inteligencia artificial. Y el otro tema es cómo también tiene que ver con la visibilidad, con la encontrabilidad, que es cómo se configura esta visibilidad en un mundo en donde justamente este monopolio de Google a través del SEO cambia también. Claro. Cambia. Entonces son 3 temas que tenemos hoy día para conversar. Espero que sea el comienzo de muchos más temas también. Así que ahí, Nico, feliz como de hablemos del primer tema finalmente. ¿Qué está pasando hoy día con esto que nosotros denominamos como la fuga silenciosa del conocimiento? Que da para rato también. Da para rato, pero un tema de partida, y creo que dijiste una cosa muy importante, que es el tema efectivamente de sin humo. En general, todo lo que
cuando uno busca, y este va a ser nuestro último tema, curiosamente, de temas de inteligencia artificial, existe mucho este tema de humo porque es como los 10 tips imperdibles para pasárselos a tu jefe o las cosas que son interesantes. Entonces, en ese sentido, en todo este ruido que hay, al final del día se están haciendo cosas que no están escalando, no están funcionando del todo bien y tampoco se está viendo, y esa es la parte de la fuga del conocimiento que que lo impacta inteligencia artificial, pero primero lo vamos a ver desde el lado humano, es justamente eso. Se deja de lado el lado humano porque lo más importante es, como siempre, al final del día las empresas, digamos, en general, son con ánimo de lucro. Y en ese sentido, lo que están buscando es cómo están optimizando procesos, cómo están optimizando cosas. Y en este último tiempo se ha dado un fenómeno bastante particular en las empresas, que es el hecho de que la moda de optimización de trabajo tiene que ser digamos, haces más eficiente la capa media, eliminando muchos puestos de trabajo. Y eso genera al final del día esto que llamamos una fuga silenciosa del conocimiento, porque se va esa gente que tiene las dos capacidades. Una, la capacidad estratégica, pero por el otro lado, la capacidad para dirigir equipos para que realicen tareas operativas. Y entonces ese es el punto de partida de esa conversación de como que al final del día estás sacando a esta gente que tiene ese conocimiento en una cajita y que probablemente no está documentado. Entonces, no sé cómo lo has visto tú. Claro, que pasa algo interesante hoy día. Como tú bien decías, hoy día justamente entendiendo la lógica del negocio, que es maximizar resultados, optimizar procesos y buscar eficiencias en general, todo este tema como ola de inteligencia artificial que te puede ayudar en muchas cosas, suena muy atractiva. Pero finalmente, ¿qué pasa con la respuesta al otro lado? Que son la gente que necesitas para orquestar esto eventualmente o para meterse. Entonces pasan varias lecturas. Uno es como, ok, hay gente que eventualmente no es capaz de añadir el mismo valor que antes, porque hay gente que con inteligencia artificial maximiza eso, o potencia o simplifica eventualmente. Entonces hay gente que empieza a quedar en el sitial o el rincón de no añade valor, lo cual es una dura realidad hoy día. Está la gente que está aprendiendo hoy día y también está la gente que en el futuro va a ser la que va a capitalizar esto y va a ser finalmente el hombre orquesta, creo yo. Entonces, finalmente hoy día creo que hay una desconexión, así lo llamo yo, desconexión entre lo que necesita rápidamente un negocio o una corporación versus cómo está respondiendo también un poco la gente. Por ejemplo, cuando yo quiero ir a una entrevista, ¿cómo digo cuál es mi nivel de inteligencia artificial? No existe una certificación así como, no, yo hice el TOEFL, ponte tú en inglés. Sí. No existe eso. Entonces, finalmente, claro, ¿cómo como empresa, como negocio, sé finalmente a qué nivel quiero llegar y también en qué nivel necesito también adoptar, en cuánto tiempo y cuánto me va a costar para lograr resultados? O sea, claro. Ahora, una cosa para dar un poquito de contexto. Horacio, en general, ¿tú a qué te dedicas a hacer, digamos, de como lo que llamarías como el core business de lo que haces todos los días con tus clientes? Sí, yo básicamente yo creo que un 70% del tiempo se me va en investigación de mercado. En investigación. Y ahí la inteligencia artificial me ayuda muchísimo. Claro. Muchísimo. Y en el lado mío también, el lado mío tiene que ver mucho precisamente con diseños de proceso, transformación de empresas, pero viene mucho desde el lado de consultoría. ¿Y por qué es relevante esto? Porque al final del día los dos estamos haciendo algo de consultoría que hoy en día es una mala palabra, no es bueno usarla, pero al final del día es eso. Y una de las cosas, y es el tema que quiero plantear, es precisamente como ocurre esto de que hay esta fuga de conocimiento. Al final del día, la primera línea dice, necesitamos hacer más de lo que estábamos haciendo, y al no estar documentado, el gran problema que tenemos es que la gente comienza a preguntar, ¿y cómo se hace? Comienzan a buscar en los archivos, comienzan a buscar esta información y no existe en ninguna parte. Y al final del día, esta cosa que se habla de consultoría, que es una mala palabra, al final del día tienen que traer gente de afuera. Claro. Para tomar esos baches que quedaron, taparlos y de alguna forma volver a
generar una nueva memoria al interior de la empresa. Entonces, no sé si te ha pasado en tu experiencia de proyectos, si tienes algo que nos puedas contar. Sí, pasan dos cosas. Uno, efectivamente, la palabra consultoría genera anticuerpos. Pero sí he sido testigo de que hoy día también hay una realidad. Hoy día las empresas no tienen el hábito de documentar las cosas, de los procesos. Hoy día, muchas veces, y en grandes capas, he visto que el máximo esfuerzo de documentación es como la copia, el respaldo que te queda de la reunión del asistente de notas. Pero hoy día, claro, me toca lidiar mucho con equipos de tecnología, de diseño de producto. Ellos sí efectivamente documentan todo, que está correcto. Entonces eso les da visibilidad al resto del equipo y también permiten que se inyecte rápidamente algún talento a una parte del proyecto. Pero, por ejemplo, no veo eso en otras unidades o verticales o en otros departamentos de una organización más grande. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día justamente, y como lo veo yo, es que cuando entra y sale gente, porque también hay un factor de rotación también, si lo quieres decir, con todo este cambio, se dispersa, se atomiza el conocimiento, se atomiza. Entonces tú dices, efectivamente, ¿cómo puedo crecer o amplificar o acelerar mi ruta de trabajo si no estoy siendo consistente también? Y eso es un tema que es no solamente un tema tecnológico, sino que también un tema cultural y de negocio. Exactamente, y si tomamos como ejemplo lo que tú estás diciendo, esta atomización del conocimiento, lo que termina, precisamente lo que construye más y mejores cosas dentro de las empresas es cuando tienes tanto conocimiento que lo vas acumulando y sobre ese conocimiento acumulado expandes y multiplicas sobre eso. Al dispersarse es casi como que hiciste un downgrade de versión en el software. Y siempre partiendo de cero, Exactamente. Entonces ahí en ese sentido yo diría que hoy en día como que el cliente unicornio es el cliente que nosotros tuvimos un equipo de diseño para hacer un producto servicio y que se hizo todo el trabajo de Customer Experience, se hicieron todo este tipo de cosas como para poder no es hacer un producto, porque cualquiera lo puede hacer, es cómo lo haces con los detalles para que la gente realmente lo use y que sea exitoso. Y en ese proceso, obviamente necesitas dejarlo documentado, diagramas de flujo, como opera, maquetas, cosas, si es que fuera software, o si son experiencias como la experiencia de call center, que ya sabemos cómo están hoy en día, es dejar todo eso documentado. Al no tenerlo, obviamente, esto afecta la calidad de productos y servicios reales. Totalmente. O sea, me pasa algo. Por ejemplo, para mí la documentación es lo único que te permite que la mejora sea incremental. Exacto. Y que no hayan como rollbacks, creo que es la palabra más técnica. Y pasa mucho. Yo vengo también de la industria publicitaria. Entonces, ¿qué pasaba? Finalmente, el conocimiento de la marca, del negocio, de los productos, o estaba depositado en la cabeza del gerente de marketing o algún talento dentro del equipo de marketing, o estaba en una documentación pobre de la agencia de publicidad, pero si se cambiaba eso, quedabas con nada. O sea... Bueno, eso cuando partimos este podcast, partimos diciendo este tema a ustedes que no somos gurús y es precisamente justamente esto lo que estamos hablando. El conocimiento cuando queda encapsulado en gurús. Llámalo director general creativo en el caso de marketing, llámalo gerente de marketing o el product owner, ahora que todas las empresas las convirtieron en agilidad. Y esos son como los grandes dolores. Entonces... y eso es lo que no se captura durante años. Esto yo digo, por lo menos hace unos 15 años, por lo menos hablaba yo de gestión documental. Y gestión documental que era importante, documentar la información, tener así como tener un CMS, era una herramienta para guardar el conocimiento colectivo de la empresa. Nunca aprendió eso. Pasa mucho en la venta, mucho en la venta. En la venta consultiva, por ejemplo, en B2B es como, no, es que el vendedor ya conoce todo el proceso, el cliente, las objeciones, y fluye, pero si se va al día de mañana... Al día siguiente llega una persona y se perdieron 5 licitaciones. ¿Quién sabe vender finalmente? Eso pasa muchísimo. Claro, y efectivamente en todos estos que son con contratos marco, con ese tipo de cosas, es probablemente los lugares donde son más riesgo porque uno puede pasar de efectivamente estar... teniendo que uno sabía que siempre se renovaban contratos, siempre se renovaban una cadencia. Cosas, a una cadencia y ahora la puedes perder. Entonces como que al final del día está esa parte 1 que es el riesgo. Pero la parte 2, y esa es como meter esta parte de inteligencia artificial, es que digamos que resolvemos este tema y como que comenzamos a documentar procesos un poco mejor. Pero ahora le estamos metiendo esta segunda capa, que es inteligencia artificial, y que al final del día para cada persona es una caja negra.
¿Y por qué es una caja negra? Porque cada uno utiliza de forma diferente esto. Su forma de escribir, que básicamente se llaman prompts, son diferentes. Totalmente. Entonces, ya no es solamente el conocimiento en tu cabeza, sino cómo te comunicas con esa máquina y cuál es el mix entre lo que hace la máquina y lo que haces tú. Entonces, ¿qué hacemos ahí? De hecho, ahí se viene también un poco el segundo tema que tiene que ver con esta definición de productividad. O sea, cómo tú eres más productivo con la IA, y hay diferentes niveles de productividad. Y también un punto importante, que la IA por sí sola no te hace más productivo per se. Te puede ayudar a amplificar el error o acelerar un poco lo que estés haciendo mal. Entonces también hay un punto importante finalmente hoy día, cómo se define o cómo se mide eventualmente la productividad, la buena productividad, la que impacta en el negocio, con el uso de la inteligencia artificial. Que como tú dijiste, hay distintos colores para cada uno lo está adoptando de forma diferente, algunos con mejores o más resultados que otros, pero hoy día justamente es un nivel de incertidumbre que no es menor, y acá también es importante hacer la lectura correcta de decir, ok, esto está pasando, está evolucionando más rápido de lo que queremos o nos gustaría, o nuestra capacidad de que tenemos de entenderlo y asimilarlo, pero también entender un punto de que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial por sí sola, no te hace necesariamente más productivo. Te puede ayudar a meterte en una espiral de errores consecutivos, y para qué hablar también de cuando te mandan información incorrecta o no estás validando, haciendo un cross-check también de la información que te manda algún prompt o qué sé yo. Entonces se habla mucho que haya gente que te mienten incluso. Entonces hoy día también un punto importante es decir, ok, sí, check, me ayuda a ser más productivo eventualmente, está la capacidad, puedo amplificar mi propia capacidad también personal, pero hoy día cuando hablamos de productividad, como que queda un poco en el aire eso para mí. No sé qué opinas tú. Claro. A ver, eso es justamente el tema que está desde un punto de vista emergente, porque creo que como tú lo dijiste en el bloque anterior, no hay cómo medirlo. No hay un TOEFL para decir tu nivel de conocimiento de IA está en tal nivel. Y desde un punto de vista de reclutamiento, la tendencia y lo que viene tiene que ver mucho con este tema de productividad. Y para la forma más fácil de explicarlo, digamos, para ustedes quienes están viendo este podcast, tiene mucho que ver con el hecho de que hasta antes de inteligencia artificial, uno sabía que uno tenía una capacidad productiva. Y esa capacidad productiva es 1 por 1 Horacio. Claro. Pero con inteligencia artificial una cosa tan sencilla, o una cosa que era como compleja, como hacer una página web, es tan sencillo como hacer un prompt. Necesito un landing page para poder explicar mi producto y que sea maravilloso. Y ya te escupe todo el código, lo pegas en un servidor y ¡pum!, tienes una página web en 3 segundos. Entonces eso hizo que Horacio, que probablemente a mano se hubiese demorado 1 semana y media en hacer una página web, hoy la hace... ¿En cuánto? 30 segundos, 1 minuto, no mucho más, y a lo más es jugar con refinarlo. Entonces, digamos que si uno quiere ser muy detallista, 1 hora, y puedes tener algo que puedes sacar a producción con relativa certeza. Entonces, si uno comienza a ver ese tipo de ayudas que comienza a entregarte inteligencia artificial, al final del día lo que uno termina hablando es que ya la productividad de Horacio no es 1x, sino es un multiplicador de x, 2, 3, 4, 5. Pero acá viene la parte mala, que ese multiplicador va a depender mucho de si la persona es criteriosa o no. Si la persona no es criteriosa en el sentido de que escribe cosas en el prompt de ChatGPT, por decir cualquier cosa, y le cree a lo que dice ChatGPT así a ciegas, al final del día lo que termina ocurriendo es que le crea las alucinaciones, genera contenido falso, hace una cantidad de otras cosas, y ahí el tema, esta productividad que habíamos dicho, había subido a 8x, en productividad en términos reales, realmente se reduce incluso a ser menos que 1x, porque uno está produciendo basura. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué has visto al respecto? O sea, por ejemplo, lo veo desde mi vertical, que tiene que ver más con el marketing y cómo lo están usando hoy día también las agencias de publicidad. Obviamente algunas con muy buenos resultados, extraordinarios, pero hay otras que creo que les falta mucho todavía. Y me pasa mucho, claro, hoy día, por ejemplo, una persona con una base de conocimiento ciertamente robusta es capaz de articular contenidos correctamente, articular imágenes, articular sitio web o landing page, como tú dijiste, automatizar procesos, correos, qué sé yo. Pero pasa un punto que finalmente cuando entras en esta vorágine de la productividad y del copy-paste, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pasan 2 cosas a mi criterio. Uno es como no estás
cumpliendo un rol humano que es el del pensamiento crítico, el de, de validar si efectivamente esto funciona o no, si cumple, si se ajusta al estándar o lo que yo realmente me gustaría ver, porque hoy día la IA no es mágica 100%, ¿no? Y lo otro también es que genera como océano azul profundo de muchas cosas que huelen y se ven similares. Y eso pasa mucho en la IA generativa. Yo hoy día veo muchas imágenes muy parecidas, muy parecidas, y se nota muy lejos que esto fue generado con tal motor, con este otro y qué sé yo. Entonces, me pasa que hoy día que sí, efectivamente funciona, pero como tú indicaste, es una productividad ciertamente falsa, por decirlo de alguna forma, porque no necesariamente te ayuda a generar más valor, o no necesariamente te estás diferenciando, o no necesariamente estás generando mayor impacto. ¿Estás cumpliendo? Check, sí. ¿Te hace más productivo? Sí, porque es un tema de volumen eventualmente, pero del ruido a la señal hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces yo creo que hay un punto importante de discusión de que finalmente si la productividad es más limpia desde el punto de vista del valor que generas y del impacto, deja de hablar de volumen y empieza a hablar como un poco más de resultados. Yo creo que eso es importante como entender, especialmente para los que probablemente están empezando sus carreras hoy día, que dicen, oye, con esto hago el trabajo de 6 personas y me meto en un Lamborghini, está bien. Eso es lo que quiere la organización también, claro, pero hay que meterle criterio. Y eso, punto importante, para también hacer como el check del humo, que eso igual te lo da la hora de vuelo. O las canas, en mi caso. Exactamente. No, y ese es el tema. Yo creo que diste en el clavo con el tema de que la palabra clave al final del día es valor. Y al ser valor la palabra clave, yo creo que está ocurriendo una cosa para la gente que tiene criterio, que creo que sería la otra palabra clave, que es el hecho de que eres capaz de filtrar cuáles son las cosas que valen la pena dentro del ruido. Y la gente que efectivamente tiene horas de vuelo y no requiere canas, sino requiere realmente trabajar en esto en conjunto con las habilidades que tiene uno, un trabajo muy de curaduría. Al final del día, uno lo que termina viendo es que ya ve un texto, por ejemplo, y uno dice, esta cosa es inteligencia artificial, y no lo cuestiones, y ya estamos comenzando a verlo. Que es como de la misma forma cuando hace unos años atrás, cuando ponían esta como publicidad nativa que la llamaban, que era como el artículo pagado dentro de medios escritos, y uno decía, sí, este es un artículo pagado y no necesitabas ni siquiera abrir más allá del titular y la bajada, ya lo sabías. Claro. Entonces, en este contexto está comenzando a ocurrir lo mismo con inteligencia artificial, que uno comienza a verlo. Yo agregaría sobre lo que tú estás diciendo de valor, hay otro tema muy importante que es desde un punto de vista corporativo, porque una de las cosas que más se ha vendido como concepto es el hecho de que las empresas dejen que modelos de inteligencia artificial tomen la data interna de la empresa, la terminen procesando dentro de su modelo de datos Large Language Model, que lo llaman, pero también tiene otra denominación que es el corpus de datos, que es el cuerpo de datos. Y en ese cuerpo de datos está, bueno, toda la data que te pueda entregar el proveedor más la data de la empresa. Si tienes la data de la empresa y comienzas a construir sobre eso ciegamente, desconectado del mundo exterior, no considerando la creatividad de otras cosas, al final del día comienzas a sesgarte y los mismos vicios que ha tenido la empresa histórico probablemente los vas a amplificar. Y ese para mí creo que es como uno de los grandes riesgos, pensando en la intersección como de negocios con inteligencia artificial. Acá hay un ejemplo de que de ese multiplicador que en productividad inicialmente puede servir mucho porque no se nos había ocurrido que estos datos históricos y este tema, pero la gente tiende a converger. Claro. Y por ende va a ser más prompts que salen más de las cosas que han salido como de este histórico, y al final la empresa se vuelve como su propia caja de resonancia. Y para mí ese es el gran peligro empresarial. Llámalo en marketing, llámalo en producción, llámalo en lo que sea. Entonces, ¿cómo salimos de eso y hacemos que la idea realmente sea como algo que nos ayude y que esto que llamamos productividad híbrida, que al final del día unión del ser humano aumentado por este cerebro externo, lo podamos hacer de una forma productiva? Yo creo que hay 3 variables. Creo que hay un tema
que es crucial de cultura, de cómo yo genero esta discusión interna en el equipo de añadir valor siempre por sobre el volumen. Creo que hay también un punto que tiene que ver con resultados, que los resultados sean como enfocados más que en métricas de vanidad, sean enfocados justamente en lo que impacta realmente en el negocio. Si te interrumpo ahí, ¿qué hablas tú como métricas de vanidad? No, por ejemplo, hoy día, y yo lo viví, por ejemplo, hoy día se habla de maximizar como el outcome desde el punto de vista de lo que tú puedes hacer con IA y que tiene que ver con la hipersegmentación o generar mucho volumen de contenido que efectivamente, teóricamente es correcto. Pero si lo vas a utilizar para ganar más followers o más visitas a una web eventualmente, te estás alejando eventualmente de la discusión central, que es quizás como segmentar correctamente y generar un mensaje que sea mucho más relevante para la audiencia, que finalmente se transforme en una conversión, ponte tú, por decir un ejemplo. Entonces, finalmente, como apretar el botón play no te va a resolver necesariamente el problema, a pesar de que exista una narrativa que te diga que sí. Hoy día hay un paso previo que tiene que ver con esta discusión de, ok, ¿cómo lo adopto? ¿Cómo lo empleo? ¿Cómo lo ejecuto? Y ¿cómo lo cuestiono también? Yo creo que es importante el pensamiento crítico sobre la automatización. Es clave. Hay una frase que a mí me encanta, que es, por ejemplo, tú no automatizarías un abrazo a tu mamá, porque es lo que más te importa eventualmente. Entonces, creo que con el negocio es algo muy parecido. Si de verdad te importa el cliente, no vas a necesariamente automatizar todo lo que tenga que ver con el cliente. O si no, lo estás dejando de atender, básicamente. Que está bien, la tecnología sirve para eficientizar muchas cosas, pero yo creo que justamente es este entendimiento crítico de la tecnología es importante y no solamente dependiente de un equipo. Nosotros, claro, estamos desde el lado más de la expertise de marketing, pero esto es como muy transversal, muy transversal. Claro. De hecho, con lo que tú estás diciendo, y me encantó la analogía que no automatizarías el abrazo de tu madre, me encantó y me lo llevo. Pero tomando sobre ese punto, una de los grandes temas al final del día que uno tenemos es el cómo vamos definiendo ese criterio de qué delegamos en la automatización versus qué realmente tiene que tener un trabajo de curaduría o por lo menos que un adulto responsable esté supervisando lo que está haciendo la máquina. Y acá hay una de las cosas que por lo menos dentro de esas líneas claras que se ha podido tener es que como que en temas que tienen que ver más con datos duros, siempre y cuando el corpus de datos esté bien construido y no se esté basando en fuentes como Reddit para calcular una fórmula matemática compleja del universo, en general para cosas exactas suelen ser muy buenos los modelos de inteligencia artificial que hay hoy en día. Donde comienzan a desviarse es en el lado creativo. Y es efectivamente cuando en el diseño de producto puede ser bueno como para las primeras ideas, cómo se podría llamar, qué características podría tener. Pero si ya le dices como, ahora hazlo y lo que sea, ahí comienzan a aparecer los pequeños errores, las pequeñas alucinaciones. Y ahí es donde tiene que entrar este adulto responsable. Y teniendo este adulto responsable es la forma que nos ayuda. Entonces, yo lo que veo es como hay como un trabajo de ser como de tener a la inteligencia artificial básicamente como copiloto, como eso no es pagado por Microsoft ni mucho menos, pero ese concepto como palabra que utilizaron ellos de copilot es muy bueno precisamente por eso, porque lo que debería cumplir como rol es precisamente ayudarnos a hacer tareas y en donde es bueno es en lo concreto, pero en la otra parte, que es como no automatizamos el abrazo, solamente pedir sugerencias de pronto cómo puedo hacer un abrazo un poquito más que se sienta como más con más amor, por decirlo de alguna forma. Claro. Hoy día pasa algo interesante. Yo creo que, eventualmente los equipos van a necesitar algún tipo de matriz que mida al menos dos factores higiénicos. Uno es como el nivel de entendimiento de lo que puedes lograr o no lograr, o sí lograr con inteligencia artificial. Y lo otro es como el nivel de impacto en lo que estés sacando con eso, para que haya un punto intermedio que sea como, ok, ¿esto es realmente lo que quiero o no? ¿O es solamente lo estoy haciendo por cumplir, por ser más productivo o por hacer un checklist? Creo que es importantísimo finalmente tener como una no sé si ritual o ceremonia o instancia en donde efectivamente tú digas, esto es realmente lo que quiero, esto es realmente lo que yo hiciera si efectivamente tuviese todo el tiempo y el presupuesto del mundo. Creo que esas preguntas te ayudan a entender, ok, ¿lo estoy haciendo por cumplir, solamente porque puedo o porque realmente es lo que necesito?
Creo que eso es importante a nivel como cultural de las empresas, que efectivamente es importante como contar con la experiencia del backstage. Por ejemplo, hoy día yo lo veo mucho como en la analogía de un avión. A todos nos gusta la velocidad de crucero, automático, qué sé yo, pero igual hay alguien en ruta que va chequeando si efectivamente el resultado es correcto, si vamos a llegar a destino, si efectivamente es lo correcto que está haciendo el avión, si tengo que intervenir o no. Entonces, creo que eso a nivel como de equipo, cultura, organización, procedimiento, lo que sea, creo que es importante y probablemente una discusión que no se está tomando mucho hoy día porque estamos muy obsesionados con cómo funciona o cómo tengo el prompt o el shortcut Exacto, los 10 tips. Los 10 tips o el PDF mágico que me va a ayudar a sacar el reporte, a lograr mi campaña, a despedir a toda esta gente. Entonces yo creo que es importante como entender un poco el por qué. Y pensando en esto que tú estás diciendo, porque me parece súper interesante, ¿cuál es la solución o qué le sugerirías tú a las empresas? Yo tengo una idea como para resolverlo, pero desde tu punto de vista, ¿cómo resolverías esto? ¿Qué recomendaciones darías a una empresa para que efectivamente no se confíe ciegamente? Para mí todo tipo de tecnología se tiene que medir en función de 3 variables. Uno, como efectivamente qué es lo que quieres lograr, que es tu planteamiento estratégico, ¿cierto? Luego obviamente vienen temas de presupuesto, capacidad técnica, qué sé yo, pero lo otro más importante es la curva de aprendizaje. Es como, ¿a qué nivel lo quiero usar? ¿A qué nivel lo puedo usar hoy día? ¿Y a qué nivel eventualmente lo podré usar de aquí a X tiempo? Creo que esas 3 variables me permiten entender a mí, ok, ¿dónde estoy hoy día en este mapa? De decir, ¿estoy bien? ¿Me falta? ¿Debería salirme de esto quizás? Porque mi negocio quizás apela mucho más a la relación humana, ponte tú, por si le queremos poner un nombre, pero yo creo que es importante como cuestionarse eso desde atrás, más que pensar, ok, ¿cuál es la plataforma más barata? ¿O cuál es la que me genera más resultados? O hablemos de crédito, tokens, qué sé yo. Entonces, creo que la discusión técnica hoy día no es relevante. Sobre todo con la cantidad con lo ágil que se está acelerando todo esto. O sea, hoy día en 6 meses sale un nuevo atributo de ChatGPT o Google o lo que sea y son 1000 empresas las que mueren. O sea, pasa eso. Entonces también veo que efectivamente hay un planteamiento mucho más de negocio, de estrategia, que se anticipa un poco al cómo lo voy a hacer o al qué voy a usar. Creo que es importante eso y creo que hoy día es tanta esta necesidad de ser parte de la conversación, que está bien. Hoy día vivimos en una época de visibilidad, entonces hay que hacer cosas que finalmente nos desvía el foco, nos desvía completamente el foco. Y ahí, ¿qué pasa? Como tú dijiste, como la IA también amplifica o acelera errores o malas decisiones o diseños incorrectos, finalmente después el choque no forzado o forzado eventualmente es duro, es duro. Efectivamente, no, y yo creo que entre más amplifica, más duro es. Y entonces, al final del día, eso, por si acaso, cuando estabas contando como las soluciones, en cierta forma, me leíste un poco la mente. Yo, probablemente el cerebro más estructurado mío lo había visto como que la analogía para mí es esta. En los años 80, cuando no habían computadores, a lo más era como el CEO el que tenía el computador y era el computador o 2 o 3 personas más. Pero a medida que la organización se tuvo que digitalizar completamente y cada persona reclutada tenía que tener un computador y aparte tenías que tener el backend que soportara las bases de datos, los data warehouse, todo ese tipo de cosas, apareció una nueva criatura llamada los departamentos de IT. Y los departamentos de IT fueron necesarios porque manejar todo este inventario de todas estas cosas, desde no me funciona Office hasta se cayó el enlace de fibra óptica entre nuestras sucursales, es un problema que hay que resolver. Y yo veo que si la revolución de computación fue tan revolucionaria y requirió un departamento de IT, a mi juicio, en el lado de inteligencia artificial necesita uno un departamento de inteligencia artificial que no sea un brazo de TI. Tiene que ser su propia cosa. Y combinando lo que tú estabas diciendo, para mí creo que ese departamento de TI tiene que tener, por un lado, el equipo técnico, que el equipo técnico, una parte es la implementación de la tecnología, cuánto tenemos internamente, externamente, servidores, todo ese tipo de cosas, pero la otra cosa, por ejemplo, ahora con lo que pasó del salto de ChatGPT 4 a 5, que el 5 lo odia todo el mundo, si haces un upgrade y te destruye la forma como te estaba presentando resultados y no tienes un laboratorio en donde se esté verificando cómo está cambiando la inteligencia artificial, chuta, al final del día
todo lo que estabas haciendo de trabajo se puede ir la productividad para abajo, para arriba, pero al final del día es impredecible. Claro. Tema número 2, creo que tiene que haber un área de recursos humanos, porque tenemos que hacer este tema de la productividad híbrida y tiene que ser con orden. Entonces tiene que haber como capacitación, cómo lo trabajamos, cuáles son los límites, cuándo es criterio del humano, cuándo es criterio de la máquina. Y ahí viene la tercera, que es un departamento justamente que tiene que tener sociólogos, humanistas, todos los perfiles que uno pueda pensar, precisamente para ver todos estos aspectos de la interacción humano-máquina, cómo funcionan, qué hacen, y finalmente definir esas reglas para que los departamentos de recursos humanos puedan entrenar en torno a un marco de estructuras que tienen que estar puestas según lo que la empresa cree correcto. Y ese es el último punto, un departamento ético. Y el departamento ético yo creo que funciona, y el símil es el de lo que era redes sociales. Cuando llegaba el gerente general de una empresa y tiraba un tweet y al final del día quedaba la escoba en la empresa y aparecía en todos los diarios, gerente general dijo en Twitter tal cosa y todo. Entonces, a mi juicio, yo creo que tiene que ser como eso, un departamento de inteligencia artificial que va a ser como el símil de TI, pero no pueden ser del mismo mundo, tienen que estar separados, porque en uno es un conjunto de habilidades muy específicas, en el otro tiene que ser un conjunto de habilidades mixtas, que si uno lo pone en un perfil que necesita en el CV, en este minuto son distintos tipos de carrera, pero no hay una carrera en particular. Entonces, eso, pensando en eso y que todavía eso está en proceso de creación, la pregunta para mí es, para ti es, si fueras a postular a trabajo, ¿viniste con idea en tu mochila aparte de tu CV? O sea, aparte del inglés, tengo que ponerlo en algún lado como mi nivel, qué he hecho, si automatizo. Ahí hay una gran diferencia entre, ok, sé hacer prompts, ok, versus automatizar el proceso en tal empresa, o efectivamente gané X cantidad de tiempo en la generación de X cosas. Entonces creo que también hay que poner como, a ver, poner ese detalle hoy día yo creo que suma, pero también creo que efectivamente en el futuro, en el mediano o corto plazo, va a surgir algún tipo de certificación, que es lo que hablábamos anteriormente, o también experiencias. Van a haber empresas más sofisticadas con este equipo de inteligencia humana, por decirlo de alguna forma, que gestiona y controla la inteligencia artificial de alguna forma, y creo que va a ser importante entender y capturar el valor y el talento desde ahí. O sea, hoy día yo creo que es un tema que se está formalizando. Van a haber empresas que lo van a formalizar con más éxito, otras con más seriedad o con más robustez, pero hoy día yo creo que los resultados aún están en noticia en desarrollo. Entonces, y pasa mucho que hoy día justamente esto ha sido rápido y va a seguir siendo más rápido, y no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 años, no sabemos todavía. Entonces hay también un punto importante de si doy pasos firmes como organización y que esos pasos sean como concretos, reales, y que me permitan como lograr impacto de forma más segura o quizás con menos incertidumbre, es justamente la discusión que se tienen que hacer las organizaciones, pero además el talento que postula a diferentes cargos tienen que ir con ese mindset también de decir, ok, yo vengo a esto, no me sé todo, eventualmente sé esto o he logrado estas cosas, pero sé que la dirección va para allá. Y creo que eso es importante hoy día. Claro, y de hecho, sí, con lo que tú estás diciendo, al final del día atamos estos dos puntos. O sea, el hecho de que tenemos esta fuga de conocimiento, que es todo lo que has acumulado de conocimiento colectivo. Yo creo que la analogía que puedo poner es en el caso digamos, de la fabricación de chips. Hoy en día, para fabricar chips, necesitamos chips que hacen las máquinas para que las máquinas sigan haciendo chips. Entonces, en cierta forma, si dejaran de funcionar las máquinas que hacen chips, no podríamos hacer los chips. Claro. Entonces, en ese sentido tenemos como una cosa que se sostiene en un ecosistema que se está creando. Y para este trabajo futuro, efectivamente tenemos que apalancarnos en inteligencia artificial porque va a ser parte de nuestra vida de alguna forma o de otra. El tema es cómo la regulas, pero no de regulación estatal ni nada, sino es cómo lo haces con sentido común dentro de las empresas para que sigas extrayendo valor. Y así como uno puede detectar, por ejemplo, que una publicidad es, digamos, como maqueteada
y uno comienza a filtrar cosas. Es como, yo me acuerdo cuando uno se metía en un principio mall y uno veía una cantidad de publicidad y era como, oh, esto es demasiado. Hoy en día uno lo filtra. Claro. Y ni siquiera lo ve. Entonces yo creo que este tipo de cosas van a terminar pasando, y lo importante, uniendo los dos puntos, por un lado es, ojalá que tengan planes de contingencia las empresas para poder retener el conocimiento, y retener el conocimiento no solamente porque se dibuja o se escribe en un papel, sino que más de una persona sepa este conocimiento y sepa la receta de la abuela no se pierda, por decirlo de alguna forma. Por el otro lado, saber en dónde inteligencia artificial agrega valor, que era lo que tú estabas mencionando. Y tercero, cómo nos ayudamos cómo contribuimos para que la inteligencia artificial nos amplifique en positivo y no nos amplifique en negativo. Totalmente. Los errores que podemos tener. Y para eso, yo creo que ahí sí podemos hacer el salto al tercer tema, porque probablemente es como un ejemplo más práctico de efectivamente lo que está ocurriendo a nivel digamos, de todo esto que tiene que ver con algoritmos, y es mucho más práctico, es en términos específicamente, esto sí, de marketing. Lo otro podemos aplicarlo a negocios, a procesos, a productos. En este caso particular es un tema que siempre ha sido muy debatido, que es el tema de SEO. Primero, sí, partamos, ¿qué es SEO, Horacio? O sea, antes de hablar de SEO, yo creo que es importante contextualizarlo, y mencionaste algo importante, que es cuando te estás enfrentando a mucha publicidad. Entonces, hoy día nosotros, que nos fuimos cultivando con toda esta evolución, sabemos eventualmente cuestionar o criticar más o filtrar mejor un poco el estímulo. Pero hoy día pasa también que estamos compitiendo en una era de la visibilidad, en donde efectivamente todos quieren su espacio, todos tienen la misma oportunidad también. Hay personas que se hacen un TikTok y en 2 meses se hacen virales y de ahí sacan un negocio, qué sé yo, lo cual es fantástico, pero no a todos les sale de la misma forma. Y ahí entramos justamente con este tema de la visibilidad, y que por más de 15, 20 años o más incluso, finalmente la forma de ser visible era como apareciendo rápido en Google, era como el desde, y si no tenías buen SEO, quedabas en la tercera, cuarta, quinta o décima página del motor de búsqueda, y la teoría dice que más allá de la segunda página la gente no sigue avanzando. Entonces, y no es solamente la práctica, porque yo creo que tú, después de, si pones una búsqueda en Google, tú no pasas a la segunda página. Yo no lo hago, por lo menos, a menos de que sea una búsqueda muy, muy de nicho. Ya no. Ahora, como te sale esta autorrespuesta por Gemini, ya no paso de la primera. Pero sí, efectivamente, ese era como el estándar de visibilidad, de encontrabilidad. Decir, ok, si quiero aparecer, y los negocios te lo preguntaban, ¿cómo yo hago para...? Y existía esta confusión entre Google Ads y el resultado orgánico, qué sé yo. Y era, por muchos años fue como el estándar de decir, ok, si quiero que la gente me encuentre, tengo que jugar bien para Google. Eso fue como el estándar. Todavía sigue siendo de alguna forma. Sí. Jugar el juego de Google. Exacto, jugar el juego de Google, lo cual era maquiavélico eventualmente. Pero también fue un punto al que nos acostumbramos, eran las reglas del juego en ese momento, pero hoy día cambiaron. Y finalmente, para los que están viendo este contenido del podcast y no están familiarizados con el concepto de SEO, básicamente cómo yo hago más encontrable mi contenido en el buscador. Básicamente eso. Cómo yo optimizo mi sitio web, por ejemplo, para que sea más encontrable. Eso es básicamente en la práctica. Pero hoy día también pasa algo. Hoy día Google está agregando resultados de Instagram, está agregando resultados de redes sociales, de TikTok, qué sé yo. Entonces se está amplificando eso. Ya no solamente hablamos de la optimización para sitios web, sino que también de cómo yo me optimizo en general para los agentes o robots o motores de búsqueda, o también para la inteligencia artificial en general. Y de ahí sale este tema, es cómo yo me hago más visible para la inteligencia artificial, entendiendo que hoy día el hábito como de consumo que está surgiendo a mucha velocidad es que la gente, antes de entrar, en vez de entrar a Google a buscar algo, le está preguntando a ChatGPT. Y de todo, desde dónde puedo encontrar la farmacia más cerca hasta el clima o incluso preguntas más profundas como filosofía, el sentido de la vida, qué sé yo. Entonces pasa algo ahí también importante, que es cómo yo me hago más encontrable, o que finalmente cómo logro que ChatGPT o lo que sea me recomiende por sobre el resto. Sí. Entonces es un tema nuevo y hay empresas que se dedican a eso, pero ahí también es importante de cómo cambia ese paradigma también para nosotros, personas, eventualmente como marca personal, pero también para las empresas. Absolutamente. Yo voy a partir un poco más de lo reciente,
no, realmente probablemente de la mitad. No, no es de la aparición de inteligencia artificial o realmente GenAI, que es lo que estamos usando con ChatGPT y todos estos modelos, pero desde el punto intermedio, que la gente de Gen Z, debajo de 30 años, por si acaso, cuando uno habla de esto de millennials, centennials, en general se ha estandarizado un poquito más en decir Gen Z, gente menor a 30 años en general. Pero básicamente hoy en día nosotros podríamos decir que Horacio y yo googleamos inicialmente cuando tenemos una pregunta. Claro. Entonces, ¿cómo hago la receta de no sé qué cosa? O ¿cómo resuelvo los misterios del universo? Y la Gen Z, que tiene un tiempo de atención de 3 minutos, hace la misma pregunta pero en TikTok. Claro. Y su Google es TikTok. No es Google. Entonces, nosotros venimos de una escuela que nos tocó probablemente abrir una enciclopedia y darnos el tiempo, la pega. Entonces, para nosotros es mágico que escribir en un prompt en Google, al final del día me entregue el resultado y yo puedo investigar. Hoy, cuando tienes un mundo de la inmediatez al final del día, es como obtengo el contenido más rápido. ¿Cómo le gano a mi amigo a decirle yo tenía razón antes que tú? Claro. Y para eso necesitas formatos como TikTok y por ende videos de 3 minutos, no podcast de 1 hora. Entonces, bajo ese concepto, un poco lo que ha ocurrido, yo creo que nuevamente son 3 grandes cosas. Número 1, Google pierde atractivo. Porque primero se comenzó a degradar desde el punto de vista de que todos los resultados de búsquedas populares comenzaron a ser avisos pagados. Y nosotros ya tenemos un filtro en la cabeza que si dice pagado, sponsored, como aparezca en Google, uno dice estos resultados probablemente no tienen contenido. ¿Por qué? Porque muchas veces que hemos hecho clic nos hemos llevado a la decepción que al hacer clic nos lleva a una página genérica que no tiene nada que ver con nuestra intención de búsqueda. Que esa es la razón de por qué Google se convirtió en este monstruo, es porque precisamente lograron generar un método de búsqueda y de publicidad en simultánea que estaba atado a la intención que estaba en la mente de la persona, y esa es la brillantez. Pero cuando lo tapizas de resultados que te llevan a sitios de mala calidad, lo que nosotros hoy en día hacemos es filtrar todos esos resultados. Entonces comenzamos a ver primero los resultados ya no pagados. Pero, ¿qué es lo que pasó? Ya Google se toma toda la página, o sea, el cuarto de página que alcanzas a ver en un notebook y tienes que hacer scroll para ver el primer resultado real. Claro. Si a eso le agregas que ahora le pones Gemini, que a veces te dice verdades, a veces te engrupe con cosas que no son ciertas, entonces la potencia y el valor de Google se te degrada a nivel de búsqueda y dices, no voy a buscar en Google. Y de hecho una de las tendencias más comunes es esto de ir a, no sé qué, cómo construir un cohete, Reddit. Claro. Cosa de que, porque uno sabe que Reddit es mejor fuente de respuestas de lo que es Google. Y si a eso le agregamos, esos son ciertas personas que son googleadores, por decirlo de alguna forma. Si a eso le agregamos las generaciones más nuevas, que youtubean, que tiktokean, que instagramean, básicamente este monopolio aparente de Google efectivamente está desapareciendo y se está diseminando en un conjunto de plataformas y todavía no nos hemos metido en IA. Entonces, Horacio, acá la pregunta para ti es, te dejo desde la diseminación, ¿cómo ves el problema y cómo se complejiza aún más con IA? Yo creo que más que complejizar es maravilloso para el usuario. Para el negocio es complejo, porque finalmente me acuerdo que antes, o quizás todavía, existía la gente que buscaba cosas simples en Google, que no sabía usar Google, que buscaba cosas pero no sabía usarlo técnicamente, y estaba la gente que sabía usarlos con los recursos para hacer búsquedas precisas, como el signo más, las comas, qué sé yo. Hoy día ese conocimiento ya no sirve. Hoy día como los agentes, los chatbots, qué sé yo, son motores de contexto, finalmente se nutren de muchas más fuentes para intentar darte una respuesta que se ajusta a lo que tú estás preguntando. Entonces creo que eso, de cara al usuario, es bueno porque efectivamente te acelera un poco la búsqueda a un resultado más preciso. Es riesgoso también en función de lo que conversábamos anteriormente, que no todo lo que está en Internet es correcto o cierto. O sea,
de repente te tira un resultado de Wikipedia, que Wikipedia finalmente es una página que todos pueden editar. Entonces, eventualmente en ese momento quizás el resultado no es el más preciso. Pero también abre un desafío importante, porque antes tú decías, ya, tengo un sitio en WordPress, ponte tú, lo optimizo bajo un plugin, qué sé yo, contrato a un freelance que me ayude, a un consultor que me ayude a optimizarlo en un plan de trabajo, pero hoy día eso te quedaste corto, es un higiénico. Entonces, hoy día, ¿cómo tú te optimizas tus canales o tus esfuerzos, o incluso tu voz o tu narrativa de marca, incluso a veces también como lo hacen en el B2B, como a través de marcas personales de los ejecutivos, para lograr esa visibilidad, para lograr ese alcance? Y hay varias estrategias. Finalmente, en mi cabeza, mucho se traduce básicamente a la cantidad de contenido de valor que tú seas capaz de generar para que finalmente estos motores de contexto entiendan que, ok, acá hay algo más de valor o relevancia eventualmente según otros usuarios, entonces te voy a priorizar, sin entrar en tecnicismos, evidentemente. Pero creo que también hay un esfuerzo ahí. Porque ¿qué pasa? Entrar en un loop, en un bucle, que es, ok, necesito más contenido para ganar más visibilidad y de que finalmente estos motores me empiecen a pillar de alguna forma, pero es contenido generado por la IA, que es muy similar al contenido que está generando el vecino de al lado. Entonces, finalmente la capacidad de criterio de decir, ok, este es contenido que genera más valor que el otro de la IA va a ser un poco ambiguo, obviamente, porque estás como repitiendo un poco, sea bueno o malo, finalmente lo que se está generando. Entonces, yo creo que ahí hay un punto importante como recomendación para los negocios que tiene que ver, uno, la búsqueda de valor para mi audiencia, no para todo el mundo, y lo otro es ser auténtico, ser real, ser transparente, ser honesto. Yo creo que ese es también un desafío súper complejo porque no es técnico, es subjetivo. Es creativo también. Entonces, hoy día se habla mucho de que no, las agencias murieron, por ejemplo. Yo creo que sí, muchas van a morir, pero habrá una oportunidad tremenda de diferenciarse. Absolutamente. A ver, si ustedes cuando estábamos hablando de estos temas decían cuál es la relación entre el tema 1, 2 y 3, creo que se han dado cuenta que esto se convirtió en un círculo, de que acá llegamos a otro punto de negocios, que es el punto de vista de marketing, y efectivamente que cuando generas contenido por IA, al final del día se parece todo el contenido, todo comienza a converger, a ser más de lo mismo, y volvemos al mismo problema. Porque si lo traducimos a negocios, esto significa que la gente dice, yo no voy a comprar este producto porque esta cosa está escrita por IA, no me da confianza, bla, 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 todo este tipo de cosas. Entonces, me impacta mi negocio el hecho de yo comenzar a usar estas herramientas de esta forma un poquito más irresponsable. Ahora, la otra cosa que es importante y es entender es que el concepto de hablar de que Google tiene el monopolio de búsqueda ya no es. Y puede que no haya el estudio, no haya las estadísticas, pero la verdad es cosa de ver a la gente joven está utilizando otras plataformas para responder a sus dudas. Si necesitan como sacar el dato, es un TikTok. Pero si necesitan como construir una cosa, aprender cómo hacer un proyecto, se van a ir a meter a YouTube. Claro. Si necesitan una discusión técnica, se van a ir a meter a un Reddit. Todo este tipo de cosas. Entonces, en cierta forma, la estrategia de contenido debe ser una estrategia de contenido efectivamente hecho, digamos, desde el punto de vista humano, auténtico, que efectivamente no se vea maqueteado, pero tiene que estar diseminado en todas las plataformas, y en todas las plataformas se tiene que hacer, dejar las señales que utilizan esas plataformas para que el contenido de uno sea el más encontrado. En el caso, por ejemplo, de YouTube, es el hecho de dejar la descripción con los hashtags, lo mismo para TikTok. En el caso de Instagram es más como el trabajo sobre hashtags y temas relevantes y el copy. En Reddit es como generas este post que agregue valor y que sea el más upvoted y que tenga todo este tipo de cosas. Entonces, cuando consideramos todo este tipo de cosas, ¿por qué es importante hacerlo? Porque tomando este tema de que sea yo encontrable, al final del día, cuando la inteligencia artificial salga al mundo a buscar la pregunta de cómo construyo la estrella de la muerte en Lego, va a buscar todas las fuentes, y si yo hice bien mi trabajo de contenido, todas las fuentes citadas deberían ser de algún lado que vino mi contenido. Claro. Entonces, yo ya no solamente estoy optimizando para estos motores, que es la forma de que mi producto, mi servicio, mi idea, lo que quiera contar,
esté en estas plataformas, sino también porque IA se va a alimentar de eso, y si yo no estoy siendo citado, va a ser otro. Y ahí es donde viene, creo, un cambio que es súper invisible y que todavía falta mucho para que las agencias, tú lo que dices que algunas van a morir, o sea, siempre se ha predicho la muerte de las agencias, yo creo que se reinventan, pero efectivamente quienes se van a adaptar van a ser estas que van a entender que no sirve comprar Google Ads, que no sirve comprar avisos en Meta, que no sirve eso, sino que es una estrategia de contenido que es tan potente como un estudio de producción, como lo que estamos haciendo acá. Claro. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es la nueva definición? ¿Hacia dónde deberíamos ir desde ese punto de vista como para trabajar de una forma que sea como más concreta y que lleve a mejores resultados, por lo menos en búsqueda y en el hecho de que yo pueda llegar a mis audiencias con mi producto, mi servicio y que sobresalga el valor en este ruido? O sea, yo creo que hoy día el gran cambio de paradigmas que, claro, como tú dijiste, buscando la analogía como de años atrás, antes con este como 360 que uno hablaba como en la industria del marketing y la publicidad, tú decías ya, anuncio en prensa, Google Ads, Meta, qué sé yo, check, lanzo, ¿cierto? Que es como funciona más o menos el retail. Pero hoy día el comportamiento, como está atomizado, se multiplicaron todas las señales de intención, de contexto, de deseabilidad, de ajuste del perfil del consumidor del segmento. Entonces hoy día la discusión, más allá de cuáles son los canales de distribución, es finalmente qué tan relevante eres para que justamente la persona que esté en ese momento se cruza contigo en un contexto determinado le parezca relevante. Creo que es súper importante entender un poco la relevancia, cómo se ajusta en una fracción de segundo. Hoy día, hemos hablado, la generación Z, incluso nosotros, si en 3 segundos no llamaste mi atención, scroll o swipe y se acabó. Entonces, incluso uno como que mira el teléfono y si lo que dice el encabezado de WhatsApp no es suficiente, es como ignora el mensaje. Exacto, ves el username o el nombre del teléfono, el contacto, y si no es tu pareja o alguien importante, lo veo después del almuerzo, ponte todo. Entonces, entonces es importante eso y creo que justamente hoy día hay un esfuerzo importante más allá del volumen, que es algo que tienes que hacer hoy día para estar como en esta órbita gigante que hoy día está atomizada. Es ser relevante y coincidir idealmente en el mensaje que tú estás elaborando versus el mensaje que quiere leer la otra persona que está al otro lado. Yo creo que esa conexión, que es mágica, es súper compleja y hoy día no sé si efectivamente las inteligencias artificiales lo están generando de forma automática. Claro. O sea, mi mensaje finalmente es relevante, pero hay que elaborarlo y confeccionarlo con precisión casi quirúrgica eventualmente, y por lo tanto hay que darle como la atención debida. Yo tomo lo que tú estás diciendo y uniendo un poco los puntos. Si tú evitas la fuga de conocimiento y lo retienes, vas a tener esa gente que efectivamente sabe qué cosas han funcionado históricamente a nivel de producto, servicio, estrategia de ir a mercado, ventas, da lo mismo lo que uno quiera. Pero la idea es que vas a tener ese conocimiento in-house, no solamente replicado en un documento, pero también replicado en un conjunto de gente. Si esa información está, cuando entremos en la época de la producción híbrida, la pregunta no es cómo borro todo lo que vino antes, sino cómo construyo sobre eso y que tenga resultados tangibles, es decir, que el KPI de ventas, el KPI de engagement de usuarios o lo que sea, sean mucho más potentes. Y si lo cerramos con el último punto y con lo que acabas de decir, esto de ser relevante, tiene mucho que hablar de que si yo hice bien mi trabajo en las cosas duras de negocio, yo puedo transmitir una propuesta de valor genuina. Y por ende, al final del día, el trabajo de gestión de marketing puede que sea más intenso y puede que, digamos, desde un punto de vista de volumen de pega, sea más, pero si uno piensa en el multiplicador en positivo, voy a tener la gente para poder hacer todas estas cosas, para estar publicando en múltiples medios y generar los resultados. Y creo que en cierta forma esto ata que todo esto que estamos hablando son un conjunto de estrategias de negocio
y más allá de si uno lo divide en marketing, en ventas, en cómo ser exitoso en 10 minutos, lo que uno quiera llamarlo, realmente el foco central es que esto requiere paciencia, requiere construcción, requiere curaduría hoy en día. Método. Porque o si no, básicamente vamos a tener ideas rápidas, intentemos el quick win y como muchos de los experimentos de marketing terminan fracasando. Hay suficientes estudios afuera que no vamos a citar ninguno. O sea, algunos dicen ciertos niveles de fracaso, otros que tienen otros niveles de fracaso. Pero cuando lo vemos como un todo, impacto en negocio, al final bottom line, Lucas, se va a ver la gente que lo hizo bien y lo hizo mal. Así que no sé cómo lo ves, cuáles son tus totalmente. O sea, yo datos de cierre. Lo resumiría como que finalmente iterar rápido no es el equivalente a improvisar. Hoy día no hay una fórmula exitosa, estamos todos en el mismo bus aprendiendo, ¿cierto? Algunos mejor que otros, pero hoy día la fórmula mágica no existe, hay que salir a buscarla. Pero como tú dijiste, si yo no voy como guardando el conocimiento, cuestionándolo y buscando efectivamente también cuestionando mi capacidad productiva, voy a perder Lucas, como tú dijiste, y voy a perder también eficiencia o cómo yo logro llegar a este objetivo. Entonces hoy día es importante también ser súper crítico y ácido con lo que estamos haciendo, en búsqueda siempre como de métricas que sean súper accionables y también duras con el negocio, con el bolsillo, con la billetera. Creo que eso es importante no perderlo de foco. Hoy día nos caemos mucho en la vanidad de, mira, lo estoy haciendo, check, que está bien, pero hay cosas que vienen detrás que requieren método, cultura, procesos, documentación y también mucha discusión también. Claro, y en función de eso, te agradezco tu tiempo. Acá el mensaje probablemente es co-construir con sentido nuevos negocios y desde ese punto la invitación es que pueden contar con nosotros. Dejaremos información de cómo llegar a nosotros para precisamente seguir esta conversación offline y ver cómo podemos construir ese mundo del mañana que todavía, tal como tú dices, no está del todo inventado. Así es. Gracias, Nico, por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Horacio, por las palabras de sabiduría y las buenas frases que usaré. Y gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual.